Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, hoy quería hablar un poco de la Revolución Francesa. Quería citar aspectos que todos conocemos del ya para mí obsoleto sistema educativo, pero que nos lo han enseñado en aquel momento. Y quería hablar un poco de esto para poder traducir los símbolos a lo que Parravicini tal vez quiso decir con Revolución Francesa. Si recordemos que las psicografías estas responden, vamos como develando esa verdad a través de interpretaciones. Nadie tiene la verdad absoluta, pero bueno, también quería explicarles un poco cómo abordo los símbolos y cómo a través de esta explicación también entender cómo el 2001 no tuvo nada que ver con esta Revolución Francesa que Parravicini menciona en la siguiente psicografía. La voy a dejar unos segundos para que la recordemos. La voy a dejar ahí también que quede en pantalla. Entonces, quería hablar un poco de esto porque creo que hay mucha gente que en el video del hombre gris ha dicho bueno, que esto lo vivimos en 2001. No lo vimos en 2001 y ahora voy a explicar por qué. O sea, si entendemos la Revolución Francesa, vamos a entender por qué Parravicini utilizó ese símbolo, ¿sí? Para canalizar esa psicografía. Y bueno, voy a ligar este video con la astrología, naturalmente, porque quiero recordar que la Revolución Francesa de 1789 se dio con Plutón en Acuario. Plutón en Acuario es un tránsito que estamos viviendo recién, o sea, en esa época fue la última vez que vimos a Plutón en Acuario y pasado 23 de marzo Plutón volvió a ingresar en Acuario. Sí, o sea, este es un evento completamente extraordinario y es un cambio absoluto de paradigma, no es un evento menor. Lo importante es que Plutón en Acuario se va a quedar acá 3 meses, esto yo lo vengo diciendo en otros videos, pero bueno, el ingreso final oficial lo va a hacer a fines de 2024, por lo cual después se va a quedar 20 años en Acuario. Entonces, todos estos eventos de los que habla Parravicini, yo los esperaría para a partir de 2025, ¿sí? Desde mi percepción. Pero bueno, vamos a ver cómo va aconteciendo todo. Y algo que me interesaba hablar de esto también, porque esta mañana escuché un astrólogo que lo voy a recomendar ampliamente, se llama José Millán, en descripción voy a dejar a su canal. Es un astrólogo maravilloso español y él se dedica mucho también a astrología mundana, ¿sí? Así como hay ramas de la medicina, hay ramas de la astrología y él habla mucho de ciclos colectivos, ¿sí? De los tránsitos y de ciclos colectivos. Entonces tiene un video sobre la generación de Plutón en Escorpio, que son los llamados millennials, ¿sí? Las personas que nacieron en 1984 a 1994 aproximadamente. Creo que parte de personas que nacieron con Plutón en Libra también pueden ser considerados millennials. Pero bueno, esta generación en aquel momento, en 1789, fue la generación que impulsó la Revolución Francesa. Por lo cual creo que los que tenemos Plutón en Escorpio en esta época somos un poco los herederos de la Revolución Francesa. De hecho, utiliza esa frase en ese video y me dio piel de gallina. Por lo cual quería hablar un poco de esto porque también con la entrada de Plutón en Acuario estuve viendo en la página de otra astróloga cómo hay muchas personas que están en una especie de crisis con respecto a, porque además la entrada de Plutón en Acuario va a afectar a los que tengamos Plutón en Escorpio. Obviamente va a depender de en qué grado tenemos esto. Ahora no voy a ser muy específica con este tema de los tránsitos, pero lo que quiero decir es que hay personas que ya tienen, que son parte de la generación millennial, ¿no? Que tienen más de 40 años y muchos no, que estamos quizás en los estatutos de lo que se pedía o debería ser, ¿no? En cuanto a las estructuras de lo que un adulto es o de lo que deberíamos ser para este momento. Muchos de las personas que participamos de la generación de Plutón en Escorpio hemos experimentado muchas veces la dureza de la vida. Esto es parte de un tránsito generacional porque además somos personas, o sea, esa generación, somos personas que venimos a exponer, lo voy a decir con una mala palabra, lisa y llanamente, la mierda de la sociedad,
venimos a exponer las fallas y las corrupciones y las oscuridades del sistema, porque también las hemos experimentado, ¿sí? Entonces cada uno, esto va a depender de qué aspectos tengamos, en qué parte de la carta. En mi caso particular es un planeta muy importante de mi carta natal. Entonces, bueno, con esto que quiero decir, que esta generación, al experimentar todas estas cosas y al sentir tantos derrumbes en cuanto al no encajar en ciertos esquemas, ¿sí?, de generaciones anteriores, creo que van a ser partícipes muy activos de esta Revolución Francesa en Argentina, ¿sí?, de la que se viene. Porque bueno, somos los adultos, o sea, ya los millennials no somos ningunos jovencitos, o sea, somos los adultos de esta época. Entonces, quería mencionar esto porque me pareció muy coincidente justo esta mañana la sincronicidad de escuchar a este astrólogo, que otra vez se los recomiendo mucho. Bueno, entonces quería dar algunos símbolos, ¿sí? Quería hablar en realidad de algunos factores que fueron importantes de la Revolución Francesa para que entendamos en símbolo cómo se traduce esto acá a Argentina y por qué el 2001 no fue eso. Entonces, una de las bases de la Revolución Francesa de 1789 fue que había una monarquía, ¿sí? Había un régimen absolutista y las causas de la revolución, muchos las conocen, había hambre, desigualdad, una élite gobernante y ideas muy rígidas. No sé si les suena eso, pero creo que está pasando. Lo que pasa es que esto de la élite, si lo traducimos al símbolo, es algo que empezó a emerger mucho a partir de la pandemia. Mucha gente contactando con el tema de cómo operan las agendas, cómo hay gente, una minoría manipulando, cómo en realidad todos los sistemas estructurados de los diferentes países en realidad responden a marionetas que ponen la cara, etcétera, ¿no? Esto de la élite lo podemos traducir en realidad que quizás no es solo la élite gobernante de nuestro país, sino que es esta élite, esta minoría que en realidad manipula a muchos países. Entonces, la desigualdad, el hambre, todas estas cosas son parte de la crisis y algo que se viene dando también hace bastante, pero que con todos los movimientos económicos se está pronunciando cada vez más, ¿no? O sea, lo estamos viendo esto, no hay que ser ningún vidente para darse cuenta de lo que estamos experimentando quizás a nivel económico y cómo las estructuras del sistema en general se están cayendo, no solo a nivel económico, a nivel educativo. Esto, yo ya lo vengo mencionando en un montón de videos. Entonces, otra cosa que fue importante de esa época es que los que impulsaron la Revolución Francesa fueron mayormente los burgueses, que en esa época, que burgueses podemos trasladarlo en el símbolo ahora a clase media, ¿sí? Una clase media que cada vez está desapareciendo más. O sea, cada vez hay menos clase media en Argentina. Tuve que parar un segundo. Bueno, los impulsores de aquel momento fueron los burgueses que, trasladados en el símbolo, podríamos llamar clase media, desde la perspectiva de acá, de Argentina y de Parravicini, que de hecho Parravicini menciona esa frase, clase media. Y en aquel momento, esta es una diferencia que no es menor, los burgueses de la Revolución Francesa de 1789 estaban ganando poder económico porque estaban siendo beneficiados por la Revolución Industrial, que era una revolución tecnológica. Sí, pero la diferencia con nuestros días, que nosotros también estamos viviendo una revolución tecnológica, porque claramente Plutón en Acuario también viene a impulsar eso, pero nuestra revolución tecnológica creo que está dejando en evidencia algo que quizás en aquella época no tuvimos conciencia de, como humanidad, ¿no? Yo me incluyo en todo, pero porque funcionamos conectados como un colectivo. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que inteligencias artificiales, por ejemplo, en empresas están reemplazando el trabajo humano. De hecho, hay empresas que han sacado su, sector de recursos humanos para que la inteligencia artificial tome las decisiones. Entonces, si lo vemos desde este ángulo, o sea, una inteligencia artificial no necesita vacaciones, aguinaldo, descansar, comer, agua, nada, ¿no? Es una máquina.
Entonces creo que va a ir quedando cada vez más en evidencia cómo estamos jugando un poco con fuego, ¿no? O sea, cómo esta revolución tecnológica, estamos en el periodo en el que esto realmente se nos puede ir de las manos. Y yo, desde mi percepción, no veo que nadie esté como frenándose, ¿no? A cuestionárselo siquiera. O sea, ya se están tomando decisiones de ese ángulo. O sea, ya directamente el sector de una empresa está siendo completamente reemplazado por una inteligencia artificial. Entonces esto no es menor, porque en este caso la clase media no está siendo beneficiada con nada, sino que más bien está cada vez más desapareciendo, ¿sí? Entonces, esto es importante también para entender el proceso. ¿Y por qué no el 2001 no fue eso? Primero porque el hombre gris nunca apareció, o sea, yo me resisto una y otra vez a decir que alguien que participó de la política, ¿sí? Del sistema político que está totalmente distorsionado, pudo haber sido el hombre gris, porque Parravicini lo describe muy bien como un hombre que está conectado a la espiritualidad, o sea, es de orden superior su conexión. Entonces, no conozco a ningún político famoso o famoso que esté en esas instancias. Primero por ese lado, pero además porque otro factor importante de la Revolución Francesa de 1789 es que lo que se derrumbó fue un régimen, una estructura, o sea, lo que se derrumbó fue la monarquía absolutista en aquel momento, ¿sí? Después hubo como un montón de años de caos, después vino Napoleón Bonaparte, bueno, etc. Ahí no voy a entrar. Pero una quebradura de una estructura del sistema. Entonces, si nosotros vamos al 2001, ¿sí? Que el 2001 desembocó a raíz del corralito, que es algo que se venía arrastrando y bueno, colapsó cuando tenía que colapsar, más allá de las decisiones equívocas que se pudieron tomar en aquel momento y todo lo que la crisis esa produjo, ¿no? Todo lo que las personas al mando en ese momento hicieron. Aconteció el corralito, bueno, la revolución en la plaza, 7 presidentes en una semana, bueno, todo lo que representó el 2001 para nosotros. Pero no se quebró ningún sistema, o sea, el régimen siguió siendo el mismo, vivimos toda la crisis, se murió gente, caída económica, otra gente resurgió, o sea, porque a veces en las crisis hay personas que ven la oportunidad, esto también pasa. Pero bueno, para la general fue una caída, fue una crisis grande, ¿no? En Argentina. Entonces, lo que tenemos que aprender de esa instancia es que ahí no se quebró absolutamente nada, no hubo ningún cambio. Seguimos sosteniendo el sistema tal y como lo teníamos en ese momento. Entonces, algo importante de la Revolución Francesa es que se quiebra un régimen, por lo cual yo creo que la Revolución Francesa de Argentina va a quebrar con estructuras políticas que veníamos sosteniendo, que son todas, o sea, ese es el sistema, en realidad, lo que se va a caer. Y esto también lo digo en base a lo que Argentina representa, ¿sí? Después de los eventos del cataclismo que Parravicini relata. Entonces, esa es la razón básicamente por la que el 2001 no tiene nada que ver con esto, nada que ver porque básicamente se repite esta situación en espiral, ¿sí? Vuelve recargada, porque en aquella época vivimos una crisis, vivimos experiencias de índole fuerte para el colectivo, pero seguimos sosteniendo lo mismo de siempre. Entonces, cuando uno no apertura a que sucedan realmente los cambios, ¿sí? Las cosas, la sombra se agranda para que podamos entender cómo funciona. Y con esto, o sea, nada, no me quiero poner fatalista, simplemente quiero abordar las cosas con la mayor realidad que se pueda y desde la neutralidad, para entender también cuál es la responsabilidad a nivel pueblo de las cosas, porque si seguimos sintiendo que todo lo que sucede afuera es una injusticia, no nos estamos haciendo cargo de nuestra parte, ¿sí? De cómo operamos como sociedad. Y algo que es importante también es que en esa época, a raíz de esa revolución, se sembraron bases para
nuevos sistemas, ¿sí? Aparecieron los derechos humanos, la Constitución. Entonces yo creo que pasado al símbolo, ¿sí? Ya no necesita, o sea, para mí la Constitución, los sistemas que venimos utilizando hasta ahora son parte de lo viejo, por lo cual la Revolución Francesa de Argentina debería ser una siembra que cree un nuevo sistema, distinto. Eso no pasó en el 2001 tampoco. Esto es la parte que más tenemos que entender. O sea, el 2001 fue como un avance o un intento de revolución que no sucedió. O sea, no cambió nada. Lo único que pasó es que hubo crisis, nada más. Pero no hubo un real aprendizaje por parte del colectivo. Entonces, ahora vamos a vivir, yo creo, la experiencia con la sombra redoblada para que podamos entender cómo tenemos que cambiar, cómo no podemos volver a lo mismo, más. Ya está. Y esto creo que va a ser una siembra para muchos otros lugares en el mundo, ¿sí? O sea, no por una cuestión egoica, sino porque también tenemos que verle el sentido a las crisis, tenemos que verle el sentido a los ciclos que hemos vivido. Y no es porque seamos más importantes o no importantes, o sea, yo no creo en eso, de hecho no siento nunca sentí ese tipo de nacionalismo, ¿sí? Pero sí resueno mucho con las psicografías de Parravicini y entiendo que si una tierra tiene un destino, una función, como todo, entonces por alguna razón tiene que experimentar quizás cierta dureza en aprendizajes para poder realizar esa purificación. Entonces, bueno, simplemente quería hablar un poco de esto y para también entender que el hombre gris tiene que estar en concordancia con todas estas cosas, con un nuevo sistema, con conciencia, con conectado a su espiritualidad. Esto lo repito porque creo que muchas personas mencionando famosos o presidentes del sistema viejo que no están re lejos de eso. O sea, no tiene sentido desde ese ángulo, ¿sí? No es por querer imponer mi verdad, sino porque desde la lógica no tiene sentido. Entonces, bueno, quería hablar un poco de esto para que entendamos quizás de qué viene este evento que vamos a experimentar en Argentina. Bueno, lo voy a dejar acá, les mando un gran abrazo y nos vemos mañana. Chau, chau.